La red hospitalaria de la Dirección General de Salud Mental les da la bienvenida a este espacio de capacitación. El motivo es presentar un sistema de urgencias de salud mental en adultos al que hemos denominado SUSMA. El objetivo de este sistema es proporcionar un conjunto de instrumentos de intervención para los equipos de guardia de los hospitales generales y regionales de la provincia de Mendoza y que sean aplicados en el abordaje de urgencias de salud mental acordes a la Ley Nacional 26.657. Este proyecto surgió de un espacio de trabajo que ha generado la red hospitalaria que ya ha cumplido 2 años. Son las reuniones de equipo de los referentes de salud mental. En este espacio pudimos comprobar que existía una carencia en las guardias de protocolos a seguir en casos de urgencia de salud mental, que en muchos hospitales no se daba la interacción y comunicación necesaria entre los servicios de salud mental y los equipos de guardia, que en ciertos casos puntuales la carencia de herramientas para intervenir había generado situaciones graves dentro de los hospitales. En el diseño y construcción del SUSMA han colaborado destacados profesionales de la provincia, emergentólogos, toxicólogos, médicos de guardia de los hospitales monovalentes, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros. El sistema consta de 5 elementos: capacitación, guía de intervención, kit de guardia, manual de consulta y herramientas de evaluación. El kit de manejo inicial es un maletín que debe estar en la guardia con los psicofármacos indicados en la guía para el abordaje de los casos. Las herramientas de evaluación nos permitirán realizar mejoras y modificaciones al sistema. A continuación, haremos la profundización en la guía de intervención que estará a cargo del Dr. Rubén Díaz. A través de este material, la Dirección General de Salud Mental busca brindar pautas generales y específicas para el manejo inicial de las urgencias psiquiátricas en adultos, aquellas que concurren a las guardias de los hospitales generales y de los centros de salud. La guía grafica los pasos a seguir en estos casos. Partiendo de la evaluación clínica más los exámenes complementarios, estamos en condiciones de hacer un diagnóstico diferencial en el que reagrupamos las causas de origen orgánico por un lado y las otras de origen psiquiátrico. Luego de esto, en la guía se hace referencia al manejo farmacológico para los distintos casos y al manejo institucional para el caso de las derivaciones, con la comunicación fluida entre los servicios de guardia de los hospitales generales y la de los monovalentes a través de los teléfonos que figuran al pie de la misma. Como principios generales encontramos la valoración y la atención del paciente, los cuidados de enfermería, la comunicación con la familia o los acompañantes, brindándole toda la información necesaria para disminuir sus ansiedades, y la comunicación fluida entre los servicios de guardia y los hospitales monovalentes. La evaluación del paciente consiste en un examen clínico general, un examen psiquiátrico y neurológico básico, las pruebas de laboratorio y los exámenes complementarios. En la evaluación psiquiátrica debemos considerar los antecedentes de abuso de sustancias, de agresividad y de conductas suicidas, entre los más importantes. Evaluar los niveles de conciencia con la escala de Glasgow, que figura también en el manual, donde podemos encontrar un paciente con un estado de confusión y desorientación, oso o directamente en coma. También es necesario buscar la presencia de pensamientos incoherentes o delirantes, de alucinaciones de todo tipo, pero siendo las visuales las más específicas en los cuadros orgánicos, y los estados de excitación psicomotriz. También puede el paciente presentarse con estados de inhibición psicomotriz, pero esto es menos frecuente. Como decíamos, la guía también hace mención a las acciones de enfermería, las que consisten en el control y la evolución de la conducta del paciente, los signos vitales y su estado de conciencia. También el hecho de ubicarlo en una habitación segura, visible a la observación del personal, alejado de objetos peligrosos y, en el mejor de los casos, acompañado por un adulto responsable. En caso de extrema necesidad, cuando la situación lo justifique, también enfermería podrá proceder a hacer la contención física en aquellos casos de excitación psicomotora
o pacientes que corran riesgo a sí mismos o a terceros. Los cuadros más frecuentes que llegan a la guardia general son síndromes confusionales agudos, de excitación psicomotriz, de abstinencia alcohólica, cuadros de intoxicación aguda, cuadros psicóticos, conductas suicidas y estados de ansiedad aguda. Estos, a su vez, los podemos dividir en los de origen orgánico y los de origen psiquiátrico. De una manera muy general y esquemática, podemos considerar a las causas de origen orgánico en pacientes de edad superior a los 40 años, de inicio abrupto, con alteración de la conciencia y desorientación, alucinaciones sobre todo visuales, curso fluctuante, signos vitales y parámetros anormales y falta de antecedentes psiquiátricos. En los casos que sospechamos una causa psiquiátrica, vamos a encontrarnos con pacientes de menor edad, entre 18 y 40 años, con un inicio progresivo del cuadro, sin trastornos de conciencia, sin trastornos en la orientación, alucinaciones sobre todo de tipo auditivas, un curso continuo del cuadro, signos vitales generalmente normales y historia psiquiátrica previa de patología psiquiátrica. Tenemos que tener cuidado de no subdiagnosticar la problemática orgánica en los pacientes psiquiátricos. Generalmente se hace mucho hincapié en la sintomatología psiquiátrica y se descuida esta instancia del sujeto, más teniendo en cuenta que son pacientes que por su enfermedad y por la falta de apoyo ambiental no están realmente evolucionados y atendidos en ese sentido. Las orgánicas pueden corresponder a estados de intoxicación o abstinencia de sustancias psicoactivas, a enfermedades del sistema nervioso central, infecciosas, traumáticas, vasculares, degenerativas, tumorales o epilepsia, y también a enfermedades sistémicas de origen metabólico, endocrino, infeccioso, entre otras. Las psiquiátricas están divididas en psicóticas, donde figura la esquizofrenia y los trastornos delirantes, el trastorno bipolar, los retrasos mentales, epilepsia y demencia. O sea, en estas últimas patologías son síntomas psicóticos injertados en las mismas. Y dentro de las no psicóticas, las que antes las llamábamos RBA, reacciones vivenciales anormales, figuran las crisis de angustia o ataque de pánico, las crisis conversivas, las reacciones de estrés agudo y toda situación vivencial reactiva en aquellas personalidades anormales. El delirium o síndrome confusional agudo tiene un origen orgánico y supone graves consecuencias para la vida del paciente. En él vamos a detectar la presencia de trastornos de conciencia con desorientación temporoespacial, generalmente acompañados por un estado de excitación psicomotora, lenguaje incoherente, ideas delirantes y alucinaciones de todo tipo, pero las más específicas siguen siendo las visuales. El cuadro de excitación psicomotriz consiste en una exacerbación de la actividad psíquica y motora del individuo que no responde a ninguna finalidad lógica. Según el riesgo vital debemos valorar las causas en el siguiente orden. Primero, las orgánicas con la presencia del delirium y secundariamente los trastornos psiquiátricos no asociados al mismo. Tanto la intoxicación aguda como la abstinencia de alcohol y otras sustancias pueden causar delirium. La abstinencia alcohólica sigue siendo la más frecuente y de mayor riesgo. La intoxicación aguda alcohólica, aislada o combinada con cocaína, puede presentar gravísimas complicaciones. Es fundamental tener en cuenta que todo paciente con abstinencia o intoxicación aguda debe ser internado en el Hospital General. Las complicaciones de la abstinencia alcohólica pueden consistir en temblor, ansiedad, sudoración, náuseas, vómitos y taquicardia a las pocas horas de la interrupción o disminución de la ingesta. Posteriormente aparecen alucinaciones auditivas, táctiles y sobre todo visuales, delirio paranoide y ocasionalmente crisis convulsivas. Finalmente se instala el delirium tremens, cuadro de gran morbimortalidad por las complicaciones orgánicas de inestabilidad autonómica, rabdomiólisis, desbalance hidroelectrolítico y falla renal aguda. La abstinencia a sedantes, barbitúricos o benzodiazepinas puede dar un cuadro similar.
Las intoxicaciones agudas graves pueden causar las siguientes complicaciones. En la alcohólica, agitación, delirio y coma, broncoaspiración, depresión respiratoria, traumatismos de cráneo con la posibilidad de hematomas subdurales. Por cocaína podemos encontrar ansiedad, euforia, confusión, irritabilidad, alucinaciones y reacciones paranoides, hipertermia, sudoración y acidosis láctica, nistagmus y crisis convulsivas, y como manifestaciones cardiovasculares, taquiarritmias, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, disección aórtica, paro respiratoria y muerte súbita. Otras intoxicaciones pueden ser causadas por neurolépticos, benzodiazepinas o litio, entre otros medicamentos. También por sustancias de uso industrial o doméstico, como son los plaguicidas, los insecticidas a base de órganos fosforados y metales pesados. En los pacientes con conductas suicidas tenemos que valorar la presencia de factores de riesgo. En la depresión, cuadros que recién se inicien o recién comiencen con tratamiento antidepresivo por el efecto desinhibitorio, depresiones psicóticas con ideas de culpa o de ruina, antecedentes de impulsividad, intoxicación aguda o abstinencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas, y tener en cuenta particularmente las situaciones, tanto el duelo, desempleo, desvinculaciones afectivas o enfermedades orgánicas deteriorantes. En estos cuadros es conveniente proceder del siguiente modo: no evitar el tema, que puede estar presente solo como una ideación o haberse manifestado a través de conductas autolesivas. Evaluar los antecedentes y las circunstancias, cuidar al paciente que no se haga daño y comunicar a la familia o autoridades legales acerca de los riesgos y las medidas implementadas. Los casos de ansiedad aguda pueden deberse a cuadros orgánicos, que son lo primero que tenemos que descartar, ataques de pánico, reacciones de estrés aguda, desencadenadas por situaciones traumáticas, crisis conversivas, las llamadas crisis histéricas, y trastornos de personalidad con abuso de sustancias, intentos de suicidio, actos impulsivos o síntomas psicóticos atípicos. Para el manejo farmacológico de los cuadros orgánicos se recomienda al haloperidol como droga de primera elección, combinada o no con lorazepam por vía intramuscular, pudiendo repetirse cada 30 minutos hasta lograr la sedación. El lorazepam para casos de abstinencia alcohólica o de benzodiazepinas. En las intoxicaciones por estimulantes también se puede usar. Se desaconseja su uso endovenoso por el riesgo de depresión respiratoria. También puede usarse otros antipsicóticos como la levomepromacina y la clorpromacina, teniendo cuidado por el riesgo de hipotensiones ortostáticas que estas producen. Otra benzodiazepina puede ser el midazolam, y para los casos de crisis convulsivas, el diazepam endovenoso ultralento. Para los cuadros psicóticos, conductas de excitación psicomotora o de marcada peligrosidad, el haloperidol también aparece como de primera elección. La combinación con lorazepam resulta beneficiosa para acelerar la sedación. Si aparecen efectos extrapiramidales, podemos usar el viperideno por vía intramuscular o la difenidramina. Para los cuadros no psicóticos, si es necesario, puede usarse el lorazepam por vía intramuscular. En cuanto al manejo institucional, los cuadros de etiología orgánica deben ser internados en el Hospital General. Los no orgánicos psicóticos podrán ser derivados, según su gravedad, a los servicios de internación del Hospital General o a los hospitales monovalentes de salud mental. Y los que no sean psicóticos podrán ser atendidos por los equipos locales de salud mental.